Entonces, sí, como decía Cristian, y gracias Cristian también por permitirnos colaborar, creo que ha sido una buena idea juntar dos temas que muchas veces no se juntan en estos webinars incluso en academia o en temas del público, pero que en la práctica son absolutamente necesarios, ¿no? Que es lo que va a provocar y lo que deberíamos buscar es que la innovación pueda ser medida financieramente, justificada financieramente. Eso va a permitir que se generen inversiones en innovación y al mismo tiempo que sean medibles, ¿no? Entonces, un poco lo que queríamos hablar hoy día es cuál es el riesgo de no hacerlo, de no cambiar, y cuáles son las 10, de no cambiar, no innovar, cuáles son los 10 síntomas de que tal vez, y lamentablemente, ya te estás quedando atrás o ya estás sufriendo estas consecuencias. Entonces vamos a hablar primero de estos 10 temas y luego de unas ideas en cada uno de estos de cómo solucionar las mejores prácticas y a nivel general también las conclusiones. Entonces, bueno, yo personalmente me presento rápido, soy Antonio, tenemos en Bold Consulting Group ya 10 años ayudando a actuar en grande a dueños de negocios, a maximizar el valor de la compañía. En estos últimos 3 años, nuestra obsesión ha sido esa, encontrar cómo maximizar el valor de la compañía. Y con eso, una de las partes importantísimas que nos topamos con es que es necesario en algún punto innovar. Si no, no llega a ningún punto el tema de la maximización del valor. Si no nos quedamos en competir y compararnos y no en ser considerados únicos, que es parte importante de la innovación o consecuencia importante de innovar. Y Cristian, obviamente no necesita presentación, pero igual Cristian te dejo para que te presentes rápido Ok, y avanzar. gracias, gracias. Gracias, Antonio. Bueno, soy Cristian Stay, soy, bueno, doctor en proyectos de innovación hace 30 años. Ya cuando me doctoré fui de los primeros, así que si he sufrido lo que es entrar a nuevos mercados, ya con el tema de innovación lo era y lo fui hace 30 años en Chile. Yo postulé a un doctorado en innovación tecnológica y me encontré con lo que se vive en el día a día, la innovación, que es iniciar rutas nuevas, porque me preguntaron, ¿qué es innovación? ¿Ya? Hoy día, por suerte, Chile lidera el ranking, perdón, está entre los dos primeros, segundo lugar en Latinoamérica, innovación. Tengo una consultora que se llama Stay Consulting, somos una red internacional. Lo que nos une a quienes trabajamos en esta red es la pasión por la innovación aplicada y práctica, como menciona Antonio, en donde los resultados se vean. No nos gusta esa innovación, de hecho no es innovación, la innovación del selfie o el post-it, porque la verdad en los mercados en que estamos trabajando hay que ir a los números, a los resultados. Trabajamos una innovación muy pragmática y lo otro importante también estamos ahora mismo, para que nos conozcan un poco, con un proyecto con una institución francesa. Estamos en Ecuador y también con clientes en Latinoamérica. Estamos con operaciones en Chile, ya estamos iniciando, y también ya hemos abierto operaciones en Perú con un proyecto con un organismo multilateral para un organismo público muy importante, y es porque la innovación la aplicamos en cualquier ámbito de la vida empresarial y también personal de las personas. Eso de nuestro lado, conozcan a Bold y a Stay Consulting en sus páginas web. Están abajo, se leen un poquito, pero son muy sencillas de ver. Y adelante, Antonio, gracias. A ver si puedo volver a proyectar solo para que se vea bien. Ya ahí ¿Se creo está que estamos. visualizando? Ahí sí, Ya, perfecto. perfecto, sí. Entonces, como les decía, íbamos a hablar una introducción rapidísima de qué es innovación. Entramos a estos síntomas de que tal vez no estés innovando, es la parte más larga de la charla de hoy. Y luego entramos a las consecuencias de no hacerlo, tanto a nivel de innovación, alineación estratégica y de atracción de talento, como a nivel de creación o destrucción de valor financiero. Y luego un tema muy rápido de cómo podríamos comenzar a girar ese barco, primero en cómo pensar en eso, tal vez hoy día llevarnos esa idea, aparte de los tips prácticos que vamos a ver en el punto 2 también, y es que para nosotros es innovando, creando valor financiero. Y al final hay unas ofertas especiales que tenemos para ustedes en función de haber participado en esta charla. Entonces, a nivel de introducción es cómo podríamos obviar la innovación desde el punto de vista financiero, ¿no? Que a veces lo mencionamos así porque muchas veces hay una, no sé si riña o pelea o el riesgo de invertir en algo nuevo siempre es más alto y causa ponerse a la defensiva a muchos ejecutivos financieros. Pero ¿cómo puedes obviar la innovación si una innovación puede cambiar y duplicar tus ingresos los siguientes 5 años? Si ese es el upside de una inversión en innovación,
lo que hay que controlar realmente es el downside. ¿Cuánto es lo que estás dispuesto a invertir para llegar a eso? ¿No? Y que tenga sentido. Entonces, con eso, a nivel de introducción, el tema de innovación normalmente se alinea o se junta con el tema de emprendimientos, emprendedores y startups. Pero realmente la innovación es para cada etapa de negocio, es la forma de cada etapa en crecimiento del negocio, una forma en la que vas a seguir creciendo. Entonces, al principio, lo más conocido es que cuando la compañía comienza a existir y no existía su producto o no existía el servicio, la única razón por la que la compañía está operando es para venderlo, la idea, innovar y cumplir con lo que prometió el emprendedor. En la medida que la compañía va creciendo y el mercado quiere lo que está proveyendo este emprendedor, tiene que buscar al emprendedor ser ahí sí eficiente y rentable y repetitivo y luego comenzar a escalar. Pero en la medida que comienzas a escalar, siempre hay un ciclo de vida de estas innovaciones. Es imposible dejar de innovar. Es imposible pensar que un solo producto va a durar 100 años o 120. Tienes que innovar no solo el mismo producto, sino también tener en cuenta que tienes que innovar una cartera de portafolio de productos o servicios. Y eso en la medida que vas creciendo es cada vez más necesario. Eso se convierte en desarrollo de productos, eso se convierte en mejoras de procesos a través de la innovación, eso se convierte también en incluso adquirir compañías que estén innovando y que tengan tal vez una capacidad refrescante de innovar. Entonces estas compañías ya que están en los 200 millones de dólares también están buscando innovar a través de adquisiciones de otras compañías. En todo caso, lo primero que queremos que se lleven es que la innovación no es solo para emprender. Ahí sigo yo. Muy importante lo que dijo Antonio, la innovación no es solo para emprender, de hecho tiene vida propia, y más ahora con el uso de las tecnologías. Pero quiero comentar algunas ideas que es importante que manejemos en este webinar, porque como dijimos inicialmente y como lo introdujo Antonio, muchas veces cuando hablamos de innovación pensamos que es un producto, una plataforma informática, hacer unos talleres muy lúdicos, muy coloridos, ¿ya? Tener personas que usan a veces gafas de colores, ropa muy exótica, o gente que habla cosas raras. La verdad que la innovación tiene que ser muy cercana. Y es cercana. Todos los países que lideran la innovación se caracterizan porque la innovación les llega a todas las personas. Los países que están bajo en los rankings mundiales de innovación son países que complican mucho o alejan a las empresas a la innovación. Y quiero partir con dos fundadores de lo que es la innovación. Joseph Schumpeter es un economista, porque la innovación nace en la economía, que él fue el primero, por allá a inicios de siglo pasado, que dijo lo que era la innovación. La innovación es el motor del desarrollo económico, no es el motor del desarrollo tecnológico. Y la innovación es un proceso de destrucción creativa, pero no es destruir lo existente o lo que ha fracasado, también es destruir lo que ha sido bueno. ¿Ya? Los grandes innovadores han mejorado cosas que ya eran buenas. Y eso es algo muy importante, porque a veces en las empresas pensamos que hay que ir a buscar errores, ¿ya? O como se dice por ahí, hay que enamorarse de los problemas. No, hay que también enamorarse de las soluciones, ¿ya? Porque las soluciones actuales a lo mejor no son las mejores, pero como son rentables, no nos preocupamos de hacerlas mucho mejor. Pero básicamente Joseph Schumpeter planteó cinco cosas, cinco tipos de innovación: nuevos productos, nuevos métodos de producción, nuevas fuentes de suministro, exploración de nuevos mercados y nuevas formas de organizar la empresa. Y esto es muy importante porque en las palabras que más adelante va perdón, en la presentación que tiene preparada y en las palabras que nos va a dar Antonio, es muy importante cuando él hace el análisis financiero, está pensando en todos estos tipos de innovación. Si cuando escuchemos a Antonio todavía estamos pensando en qué producto me traigo o qué producto intento generar, les invito a que en ese minuto hagan una autorreflexión y digan, bueno, estamos hablando de que no es solamente eso, hay otras formas. Luego tenemos, a mediados del siglo pasado, la segunda mitad, a Peter Drucker, conocido en el mundo de la administración empresarial, que dijo básicamente que la innovación es sistemática. No es para nada una cosa puntual o un momento de oportunismo. ¿Ya? Yo siempre nosotros en Style Consulting somos una red y por eso estamos trabajando en conjunto con Bolt, de igual a igual, trabajamos muchas consultoras de innovación y no competimos entre nosotros, porque nuestra forma de trabajo es tan sistemática y estamos mirando la realidad y compartiendo información que nos permite ser diferentes. Cuando a mí un consultor me dice, yo hago lo mismo que tú, es que algo hemos fallado, porque los consultores de innovación no competimos, no competimos. Pero lo importante es que Peter Drucker nos dice otra cosa importante.
que hay 7 fuentes de innovación que las empresas tenemos que estar atentos. Sucesos inesperados, incongruencias, necesidades de proceso, cambios en la industria y mercado, cambios demográficos. ¿Ya? Hoy día son las migraciones. Eso genera innovación. Cambios en la percepción, significado y estados de ánimo. Después de la pandemia lo vivimos. Y nuevos conocimientos que están continuamente apareciendo. ¿Qué más podemos ver sobre estas ideas iniciales de innovación? Por favor, avanzamos, Antonio. Hay que entender el valor. Siempre hablamos de que vamos a crear valor, ¿ya? Y muchas veces pensamos que con tecnología. Y esta es una figura clásica en el mundo de la gestión empresarial. ¿Dónde se crea valor? Y las empresas siempre deben preguntarse y preguntar a todos sus colaboradores y directivos dónde van a crear el valor. Y hay varios sitios donde crear valor. Puede ser en el costo de oportunidad del proveedor, porque el valor va a venir en lo que él va a ver en mí, que va a generar valor y todos ganamos en la cadena de relacionamiento con mis proveedores. ¿Por qué? Porque el proveedor va a sacar una porción y yo voy a sacar una porción, porque eso me va a generar una siguiente propuesta de valor que es en costo. Y entre el costo y el precio, yo puedo aumentar mi valor por una porción para la empresa. Pero luego también está la porción para el consumidor. Nosotros siempre hablamos de la experiencia del usuario. Seguramente lo han escuchado hasta el cansancio. Pero nadie se pregunta, ¿cuál es la porción de valor para el consumidor? Todos pensamos que por darle algo más bonito, ese es su valor. Hoy día los clientes están pensando en la economía que tienen en el bolsillo. Pero esto es importante porque cuando hablamos de valor, hay que entender dónde voy a situar el valor. Y un análisis financiero y estratégico es clave. Y también es importante determinar la proporción de valor que le voy a dar a cada uno de los actores cuando ya tengo toda mi cadena de valor bien distribuida siguiendo este esquema, que es resultado de un estudio, ¿ya?, que se hizo en empresas esencialmente norteamericanas, que es donde más se ha trabajado este tema, y en Europa, en donde se vio que si voy a crear valor, se tiene que tener claro dónde y cuándo y con quién hacerlo y que esos actores lo vean. Bien, ¿qué más podemos decir sobre innovación? Primero que es crear algo que la competencia diga, esto no me voy a meter en esto, aunque parece ser un muy buen negocio. No es el caso que una vez me comentaba una cámara en Quito, hace muchos años, que me le puso un ejemplo, me dijo, nuestro problema, ¿ah?, y parece que los consultores repiten lo mismo, y es que si alguien instala en una esquina una panadería y le va bien, todos tenemos que construir o instalar una panadería, cuando en realidad eso es lo peor que podemos hacer. Tenemos que crear todo un ecosistema alrededor de esa panadería que haga que esa panadería crezca y atraiga clientes, pero también permita generar otros negocios. Para ello les pongo el caso IKEA, pero veamos algunos ejemplos a continuación que he seleccionado de empresas que han creado valor más allá de lo tecnológico y más allá de un producto específico. Esta es la empresa Brit de Costa Rica, que es muy grande en este minuto, pero partió como un emprendimiento, una empresa pequeña, que su creación de valor es crear una experiencia de marca, no solamente una experiencia de imagen. Brit hoy día lo podemos ver en los aeropuertos, se comercializa en los aeropuertos. Entonces dijeron, ¿cómo vamos a innovar? Todos venden café, todos venden chocolate, vendemos lo mismo. Y se crea hace muchos años atrás lo que es la experiencia de marca. Hoy día la experiencia de marca no es una innovación, es lo que deben hacer muchas empresas. Pero acá, ¿qué logran ellos? Y esto es importante, porque esto se tradujo en números. Un reconocimiento de marca en una serie de productos premium reconocidos y premiados a nivel nacional e internacional, y se expandió a mercados internacionales, en donde la innovación fue trabajar toda una experiencia de marca alrededor del café, incluyendo tours de café y tiendas en aeropuertos, que hoy día para nosotros son normales. Beneficio directo, incremento del 25% en las ventas, ¿cierto? Como margen en productos gourmet y en la diversificación conseguida. Y algo muy importante, redujeron el riesgo financiero. ¿Y por qué lo comento? Porque usaron sus capacidades instaladas como productores de chocolate, café, y simplemente dijeron, ¿qué más podemos hacer con lo que sabemos hacer muy bien? El siguiente ejemplo es ecuatoriano. Kiwa, una marca que la vemos en los supermercados en este momento. Ni siquiera se conoce tanto, ¿ya? Pero están innovando y lo están haciendo muy bien y son reconocidos en eso. Lo que pasa es que a veces, yo estoy en Ecuador en este momento, nos fijamos más en
en la novelería que está saliendo en prensa que ver realmente a los grandes jugadores. Kiwa es una empresa que parte el 2019 y el 2014 empezó con toda una estrategia de analizar, oye, lo que yo estoy haciendo, mi proceso productivo, es lo que hacemos todos cuando hacemos papitas fritas. ¿Ya? Obviamente lo hago distinto porque lo hago con productos naturales. Mi propuesta de valor es esa. Yo uso tecnologías conocidas y probadas, como es la producción de snacks, pero le voy a dar un diferencial, que son vegetales andinos. Y debo comunicarlo. ¿Por qué? Porque tiene unas cualidades distintas los vegetales andinos, que aprovechando las características geográficas del país y de los productos que genera, voy a generar una experiencia, una imagen. Y voy a explotar lo de los ingredientes autóctonos. La papa andina, el camote, el plátano. Yo he visto en varios países que se comercializa kiwi y además ha seguido canales realmente formales que han posicionado su producto a nivel internacional. ¿Cuál ha sido su incremento? Un 30% en ahorro de costos de producción, porque dijeron, estamos aplicando tecnología conocida, pero para productos autóctonos. Vamos a mejorar nuestra forma de producción para robustecer nuestro ingreso, ahí va a estar nuestro crecimiento de valor, y vamos a aumentar nuestro valor para nuestros proveedores, obviamente comercializando productos autóctonos andinos del Ecuador, pero también le vamos a aumentar el valor a las personas que lo consumen con un producto diferenciador, con historia, que hoy día es tradicional hablar de esto, pero ellos fueron innovadores en su momento y lo han hecho bastante bien. Y el tercer caso que quiero comentar es Natura, es una empresa situada en Brasil de alcance internacional, partió muy pequeña, ¿ya? Para asociarlo un poco, si no la conocemos, como un Jambal, por ejemplo, son productos de venta, estos productos que se venden en la casa, a través de personas en sus hogares, etc. Y ellos han innovado en algo muy particular, porque ellos venden básicamente productos de belleza, ¿ya? Y productos de hogar. Claro, es un mercado absolutamente comoditizado y así como mencionaba Jambal, Natura se encontró con que existían y existen y van apareciendo empresas que hacen lo mismo. Y hoy día compiten incluso con empresas chinas, ¿ya? Y ellos dijeron, ¿qué nos podemos hacer diferentes? ¿Ya? O sea, si tenemos aparentemente una debilidad, ¿en qué nos hacemos diferentes? En que entendemos a las personas. Y se centraron en la gestión del talento humano, pero no solamente interna, sino también externa. Y empezaron a generar políticas de inclusión, desarrollo profesional, bienestar integral, y eso les permitió entender rápidamente al cliente, en donde observaron diferencias de género, etnia, orientación sexual, etcétera, y comenzaron a generar formas de llegar a estos diferentes mercados que son muy interesados en comprar de cercanía, que se llama, y comenzaron a generar un gran catálogo de alcance internacional. Ganaron sus comercializadores, ganaron sus cadenas de distribución, ganaron sus proveedores, ellos han optimizado. Pero ganaron en algo muy interesante, que es una innovación organizacional, en la reducción de conflictos y costos legales. Es decir, entendiendo a las personas qué es lo que ellos saben hacer, porque en el momento que uno fabrica o produce productos de cuidado del cuerpo, uno entiende a las personas y explotaron eso. Beneficio, incremento del 20%, reducción de costes, mediante introducción de más productos naturales, porque están escuchando a las personas, margen mayor en productos sostenibles, etc. Y nuevamente nos encontramos en estos tres casos, hay muchos más que podemos comentar, que probablemente no son de los conocidos, pero son, los que estamos en innovación los conocemos bastante bien, que están innovando en muchos más, pero siempre con una mirada financiera. Y así llegamos al tema de crear valor. Ujú. ¿Qué significa? Y de las dos cosas que quisiéramos que se lleven de esta, la combinación del tema de innovación con finanzas. ¿Y cómo se mide financieramente si la compañía está bien o está mal? Es con un índice específico, con una lógica específica que la vamos a simplificar un montón en estas siguientes 5 y 5 minutos, que es el concepto de crear valor. Entonces, ¿qué es crear valor? Es cuando el uso de los activos que tienes o el capital que tienes paga cuánto te costaron esos activos. Es decir, esta es una gráfica sencilla de un balance general y un estado de resultados. Y lo que tienes es que estos 725.000 dólares o 1 millón o 10 millones, lo que fuera que estás usando de capital en inventario, propiedad, planta y equipo, realmente lo que tienes son primero proveedores de dólares, que es el banco y ustedes como accionistas o los accionistas de la compañía.
Y como cualquier negocio comercial, eso es lógico y obvio, si es que tiene un costo, tengo que venderlo a más del costo. Es lo mismo con finanzas corporativas. Estoy haciendo una analogía y simplificando un montón, libros y libros de eso. Pero el tema es que tienes que tener claro cuánto te cuesta esa plata que estás usando en el día a día, en tu inventario, en el crédito que estás dando, en las ventas, en los costos, en el producto, en el proceso y en abrir más canales, más nuevos mercados, nuevos productos con los mismos productos que tienes, por ejemplo, donde ahí se puede encontrar innovación. Pero a nivel financiero se ve de manera muy, muy explícita y fría de la siguiente forma: que el valor que generes estos $150.000 sea mayor que lo que te costó estos fondos. Entonces, en este caso, eh, también se puede ver de manera sencilla, bajando un nivel de especificación a nivel operativo, que tienes que ser productivo con tu capital. Si se quieren llevar dos índices financieros de estos, son estos dos: qué tan productivo eres con el capital que estás usando, es decir, ventas sobre el capital, estas ventas de 6 millones sobre el capital que estás usando. En este ejemplo, estás haciendo $8.28 de ventas por cada dólar invertido, es muy bueno. Y a la vez, cuánto es cada vez que vendes, te deja como utilidad operativa, que es lo que estaría acá, utilidad neta, que es esto que estaría acá, que son 2 centavos, que parece poco, pero multiplicando estos dos te genera un retorno sobre el capital del 21%, simplemente la multiplicación de la productividad por la eficiencia, y este 21% paga el costo de ese capital. Entonces, sobre el capital que tú estás usando, estás generando 21%, ese es el precio al que estás vendiendo el capital o usando el capital, y lo que te costó fue 19, está bien, estás creando valor. Eso a nivel súper corporativo es la forma de verlo. Debajo de esto, debajo de la productividad y eficiencia, hay todo un mundo de marketing, supply chain, de procesos, de automatizaciones y tecnología, que vamos a ver ciertos ejemplos en los siguientes casos, pero a nivel financiero la medida concreta es esta de acá. Entonces, para ver ciertos ejemplos rápidos, está con una compañía que venda 6 millones y use 7 al año, es el ejemplo que teníamos, y use $725.000 en capital invertido para venderlas, y genera $150.000, está generando valor en $10.000. ¿Por qué? Porque le está pagando a los proveedores de capital, es decir, intereses al banco y dividendos, porque a veces nos olvidamos de los accionistas y solo les pagamos al banco, y ese es el problema, es cuando destruyes valor. Ya está pagando esto y aún así le quedan $10.000 más. Esto es lo que quisiera que pase. Y esto es lo que pasa muchas veces, aquí está implícito, que de una u otra forma estás innovando. Entonces, en el tema de la innovación, ¿cómo crea más valor aún? Si esta misma compañía vende 10% más y ahorra de este 90% de costo variable que tenía, 2%, va a aumentar estos 150.000 a 272. Y si sigue usando el mismo capital invertido, es decir, fue eficiente con su inventario, por ejemplo, porque encontró una forma, nuevos canales como Brit, que encontró nuevos canales para vender su propio inventario, va a hacer que ese mismo inventario sea más productivo y su operación sea más eficiente. En ese momento ya no solo le está pagando a los inversionistas lo que tenía que pagarle, porque solo siguen usando los 725, sino que aparte sobra $131.000 para reinvertir en más innovación, en seguir creciendo o en exceso de retornos al accionista. El otro ejemplo es no tener un aumento en ventas ni en eficiencia. Estos siguen siendo los mismos 150.000, pero usas a través de una innovación en el manejo de inventario, de procesos, de cobrar más rápido, incluso cobrar anticipado, de cómo venderle eso al cliente o a los proveedores. Usas ya no 725.000, sino ahora $600.000 para lograr los mismos 6 millones. Lo que estás haciendo es más productivo con tu capital. Y en ese ejemplo también estás creando más valor porque necesitas menos, o te estás usando menos capital, por ende te cuesta menos el total del capital, ya no 141 sino 117, y aunque generes la misma utilidad, estás generando más valor para los accionistas. Entonces, esos son los dos ejemplos súper resumidos. Esto es un crash course de 5 minutos de finanzas corporativas. Lo que quiero que se lleven es los conceptos de productividad y eficiencia, que son los que al final afectan esta cifra de utilidad económica. Entonces, con eso, Cristian, entramos a la parte de Espectacular. y equipo de los 10 errores, vamos con los 10 errores y síntomas y 10 tips o 3 tips para cada uno de estos Ujú. y mejores prácticas que hemos observado para trabajar en
mejorar esas situaciones. Ujú. Perfecto. Vamos a revisar estas 10 síntomas. Aquí lo hemos resumido, los iremos viendo uno a uno. Yo veré los primeros 6 y los últimos 4 los verá Antonio. Primero vamos a ver síntomas de falta de visión y cultura de innovación, ¿cierto? Y los segundos, síntomas en presencia de dinámicas financieras estratégicas de no innovar. Vamos a ver un slide por cada uno con mucha información. Es un crash, como dijo Antonio recién, de cada síntoma. Bien, vamos a ver cada uno. Comencemos con los primeros. Falta de irrupción en el mercado. ¿Ya? Esto es muy importante, no me voy a detener en cada punto, ¿ya? Porque está bastante claro. Lo importante acá es que, ¿cuáles son los síntomas? Que no estoy desarrollando productos o no le estoy dando una mirada distinta a mis productos, disminuye la cuota de mercado y hay una obsolescencia creciente. Como vimos los ejemplos que les mencioné, identificar las necesidades. Natura, por ejemplo, dijo, a ver, conocemos a las personas, ¿qué otras necesidades tienen? Hemos visto que hay variedad cultural, sociológica, económica, etcétera. Vamos a estar con ellos, vamos a entenderlo, aprovechemos nuestros canales. Y lo importante acá, como práctica, cuando hay poca disrupción en el mercado, que eso es muy común, ¿ya? Hay que mirar al futuro a largo plazo. La innovación siempre es mirar a largo plazo, pero con resultados en el corto plazo. Colaboración transversal entre todos. Natura dijo, voy a incluir a todos mis trabajadores en el proceso. Nosotros llevamos muchos años haciendo ese proceso y les digo, cuando uno pone a conversar a los trabajadores, a los directivos, en una conversación homogénea, confiable, colaborativa, etcétera, realmente se vuelve muy innovador. Y también medir con criterios, práctica y comportamientos ágiles en todos los niveles de la organización, que solamente puedo añadir que más que ágiles, fluidos y flexibles. El segundo es que perdamos la voz del cliente, o el cliente pierda la voz, o no escuchemos al cliente por tanto ruido que hay en el mercado. Puede ser porque los productos están desalineados. Desalineados significa que es porque no le estoy dando el producto que quiero, o le estoy dando un producto que el cliente no ve todavía el valor y está viendo que en otros productos iguales o sustitutos sí le da ese beneficio. ¿Ya? La tasa de retención y atracción de clientes baja y la puntuación NPS, ¿ya? Que atrae y permite analizar clientes y la relación con clientes es muy pobre, muy pobre. Por lo tanto, hay que comprender al cliente, entenderlo. Hay que entender también que en innovación muchas veces el cliente no sabe lo que tenemos o no sabe la oportunidad que tiene con nuestros productos. Por lo tanto, entenderlo no es ir a preguntar su necesidad, es ir a decirle, oye, tú tienes una necesidad que no te has dado cuenta. Y no es que te la esté construyendo, que es el discurso del marketing, muchas veces mal dicho, que es el marketing crea necesidades. No, es que tú tienes una necesidad que tú no te has dado cuenta que hay que resolver. Y aquí estoy yo. Por eso hay que investigar el mercado, implementar feedback, analizar al cliente en detalle. Y para ello nada mejor que la innovación continua, no puntual. Equipos interdepartamentales de experiencia del cliente y del ser humano hoy en día. ¿Ya? Eso es algo muy avanzado que es necesario introducir a las empresas en Latinoamérica. A nivel mundial ya se están implementando. Y tener indicadores de efectividad de iniciativas de innovación. O sea, medir la innovación de forma efectiva y obviamente de manera estratégica y financiera. ¿Cuál es el tercero? La diferenciación pobre. No me distingo, no me distingue. Precio, imagen, marca, discurso, la misma publicidad, los mismos videos de TikTok que hace la competencia, yo hago, etc. O canso al cliente. ¿Cómo me diferencio? Con una propuesta de valor única. Yo decía recién anteriormente que la innovación es hacer algo que incluso la competencia diga, mira, ¿sabes qué? No voy a entrar ahí porque ellos lo saben y lo van a hacer muy bien. Y si yo trato de entrar, no podré. Y por más que ponga dinero, va a ser un esfuerzo muy alto. Distinto es decir, mira, qué interesante lo que hacen ellos, yo voy a hacer algo complementario. Porque ahí sí crecemos todos. Cuando uno ve que la competencia hace eso, es que uno dice, mi propuesta de valor es única. Innovar continuamente en todo, propuestas, servicios y propuestas. Como lo decía Schumpeter y lo decía Drucker. Hay muchas fuentes de innovación y muchas formas de innovar. Y crear una identidad de marca y de top mind. Natura, Kiwi, Brit crearon una imagen que lo hace distintivo. A lo mejor no consumimos sus productos, pero sabemos lo que son. Y cuando alguien nos pregunta, dice, sí, sí, mira, no consumo este producto, pero hay un producto Kiwi que es muy interesante, te lo recomiendo. Llegar a eso realmente rompe cualquier estrategia de mercadeo y de negocio. Prácticas
diferenciarse, tener innovación competitiva más allá y obviamente generar alianzas estratégicas que complementen y creen mercados que aumenten ese valor. Cuarto, pérdida de ventaja competitiva, algo muy común después de la pandemia. Es muy sencillo perder ventaja competitiva. Aquí hay que entrar un poco, y quizás sea incómodo, pero yo lo hago desde los números, las estadísticas globales. Por ejemplo, los países que no pierden ventaja competitiva es cuando la cantidad de empresas que está haciendo cosas en un país hace cosas muy diversas y permiten que entre competencia. ¿Por qué? Porque les hace ser más competitivos y más diferenciados. Cuando los países tienen bajo nivel de actividad económica, porque, ojo, pueden haber muchas empresas, pero todos haciendo lo mismo y excluyendo que entren empresas nuevas, la ventaja desaparece, esta ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque empieza la copia, todos se copian, la propuesta única de venta es como cuando uno va al supermercado y encuentra tres marcas, pero de lo mismo, y no hay gran diferencial, y la lealtad de marca se vuelve frágil. Por eso a veces nos encontramos con países con que la gente dice, prefiero comprar en una plataforma en el extranjero porque tengo variedad, calidad en productos, buenos precios, sistemas de devolución y queja automatizados y claros, etc. Pero la ventaja competitiva implica definir y comunicar de manera efectiva, ¿cierto? Por qué somos diferentes y superiores a los competidores, independiente del precio. Y obviamente una estrategia competitiva basada en mejora e innovación continua. Y para ello es muy importante diferenciar entre la mejora y la innovación, mejora continua y la innovación continua. Tres prácticas: análisis competitivo sistemático, programas de lealtad y recompensas muy personalizados e innovación competitiva integrada al negocio. No como un área independiente, sino realmente integrada en el mindset o en la mente del directivo. Cosa que a veces cuesta más que introducir la innovación en los colaboradores. Vamos a la quinta. Estar fuera de la transformación digital. Un problema clarísimo. Ojo, transformación digital no es innovación. Innovación no es transformación digital. Son estrategias que se complementan. Desde el punto de vista de la innovación, es que ha habido una gran disrupción digital en los competidores. O sea, están usando la tecnología informática y la tecnología no informática para realmente producirnos problemas a nivel de competencia. La experiencia del cliente no está actualizada y nos estamos quedando atrás en el análisis de datos. Es común el día de hoy, empresas, directivos que dicen, es que no conozco a mis clientes. O sea, conozco el mercado, pero no el cliente. Para ello, adoptar tecnología alineada al crecimiento e innovación diferenciadora del negocio. Es decir, adquirir tecnología que sirva para crecer tu negocio, no que te termines adaptando a la tecnología o a la informática del momento. Y ese es un gran error en muchas empresas. Utilizar herramientas digitales para mejorar UX, experiencia de usuario, y HX, la experiencia del humano. Y extraer insights del análisis de datos. Y más ahora con la inteligencia artificial que permite no solamente predecir, sino también extraer aprendizajes de los datos que tenemos de nuestros clientes. Pero hay que saber escoger los datos de los clientes. Algunas prácticas: ERP, tecnología, plataformas e-commerce y análisis preventivo e inteligencia artificial. Y la última que veré yo hoy: pobre adaptación a mercados. Esto podríamos decir que es consecuencia de lo anterior como algo propio. No sigo las tendencias, me desconecto. Hay poca satisfacción del cliente, va en declive. Y hay una relevancia del mercado que se va reduciendo. ¿Ya? Es decir, me compran, pero no hay pasión. ¿Ya? No hay pasión en la compra. Me compran porque es lo único que hay, tengo el monopolio, pero en cuanto entre otro competidor, me va a sacar. Por lo tanto, hay que responder a los mercados con un monitoreo, una actualización de productos e invertir en capacitación y desarrollo, especialmente en tendencia y tecnología. Las prácticas están asociadas a esto mismo: sistema de monitoreo de tendencias, innovación ágil, fluida, flexible, no engorrosa, no burocrática, y programas de capacitación continua. Con esto he resumido 6 síntomas de los 10 y ahora le doy la palabra a Antonio. ¿Cómo están? Sí, un poco de la parte financiera. La idea es medir y entender cómo estos faltas de innovación o problemas o síntomas que estamos viendo se transforman también en síntomas financieros, en síntomas
operacionales. Entonces, la primera parte, primero que vemos que nos afectan es, si se acuerdan del gráfico anterior, estamos con el balance y con el PIG, es que puede terminar en altos costos de producción, en altos costos de producción relativos al precio o altos costos de producción en sí misma, porque estamos sujetos, como tenemos una diferenciación ni un poder, ni tenemos una ventaja competitiva, estamos sujetos a las variaciones de las materias primas. A veces es inevitable, pero tiene que haber formas innovadoras para anticipar eso. Pueden haber procesos derrochadores donde tu proceso actual podría ser mejorado. Vas a llegar a un punto de estandarización o benchmark de lo que hace la competencia, porque estás copiando las mismas actividades que hace la competencia, pero no quiere decir que sea la mejor forma de hacerlo. Ahí es donde entran procesos de innovación que, como dice Cristian, tienen que estar embebidos en toda la organización para que tengan sentido, porque muchas veces son los operadores los que encuentran estas innovaciones. Y al mismo tiempo, lo más probable es que tengas un lento salida al mercado de productos nuevos. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Qué significa ser eficiente tu operación? La idea es sí optimizar tus procesos productivos, como decía Cristian, con sí mejora continua, pero eso te va a llevar hacia el benchmark de la industria, pero también con innovación continua que te hace superar ese benchmark de la industria. Adoptar las tecnologías de automatización de manera inteligente, que estén alineadas a tu estrategia, como decía Cristian, y capacitar al personal tanto en mejores prácticas de innovación y de procesos. Para esto tienes que tener muy claro cuáles son sus procesos y totalmente auditados y estandarizados para saber luego cómo innovar, usar un software para que facilite ese manejo e implementar prácticas de manufactura o prácticas de procesos ágiles que vienen desde equipos multidepartamentales que mencionaba Cristian hasta tecnologías y adaptaciones inteligentes de esa tecnología. Entonces, el siguiente punto es el crecimiento a largo plazo se ve estancado. ¿Por qué? Porque si no tienes una visión de largo plazo y realmente la innovación inherentemente necesita una visión de largo plazo, no estás pensando en nuevas fuentes de ingresos, sino que las tienes limitadas. Estás vendiendo lo mismo, estás vendiendo el mismo servicio, los mismos clientes, el mismo mercado y no estás pensando en eso. Entonces se estanca ese crecimiento a largo plazo. Vas a depender de un producto estrella que puede haber sido, para usar lenguaje un poco burdo, puede haber sido un chiripazo ese producto que salió y no estás buscando sistemáticamente el siguiente producto estrella, es algo que deberías hacer. Pero ese gasto en innovación, por ejemplo, que va a aparecer como un gasto, hoy no va a ser rentable en este mes o en este año, este trimestre, que vas a buscar y explorar nuevos mercados, pero con una visión a largo plazo se entiende que esa inversión en buscar nuevos mercados y nuevos productos, te evita este riesgo, este problema. Que se te cae un producto, se te cae un cliente y tienes un gran problema en utilidad y en flujo. Y dada esa falta de visión de largo plazo, no está, al mismo tiempo tampoco estás invirtiendo en capacidades para hacerlo, que puede ser desde capacitar al equipo hasta efectivamente invertir en espacios o equipos. Entonces, ¿qué significa tener una visión de largo plazo? Tener cuidado con el ciclo de vida del producto, de los servicios, incluso de tus procesos y actividades para entregar esos productos y servicios, diversificar las fuentes de ingresos que siempre va a implicar un riesgo, pero eso es la parte importante de innovación y financieramente tiene sentido. Porque si no estás con un solo producto o con un producto que es el 80%, el 50%, el 30% ya es mucho de tu cartera, en vez de tener varios productos y en fila varios productos futuros que puedan ayudarte a diversificar y minimizar ese riesgo. Y destinar efectivamente recursos a innovación y a gastos de innovación. Mejores prácticas, desarrollar un portafolio diversificado, que viene con todo lo anterior, explorar nuevos mercados, aunque sea un riesgoso. Obviamente, de todas formas, explorar un nuevo mercado siempre va a tener una mayor probabilidad de fracaso, porque es un mercado que ya estás, que ya conoces, sabes que tienes que invertir tanto, ya conoces de memoria las necesidades de ese cliente específico, de esa industria específica, pero si tienes un producto que se puede vender a otra línea de negocio, estás expandiendo ese mercado, yendo a un nuevo segmento con un producto igual o ligeramente similar, o ligeramente diferente en este caso, pero que también soluciona un problema que tal vez, como decía Cristian, el potencial cliente no sabe que lo tiene. Entonces es una innovación tanto de cómo tú lo estás comunicando como para que potencial cliente usar tu producto de esa nueva forma. ¿No? Y idealmente implementar herramientas de análisis predictivo que usen esa información del cliente, de tus clientes, del mercado, entender qué es lo que está comprando, qué es lo que convierte a un cliente en un cliente fiel, qué es lo que aprecia ese cliente fiel y por ende por ahí encontrar oportunidades de innovación también y de crecimiento a largo plazo.
Y al mismo tiempo, y lo mencionábamos hace un segundo, el manejo de riesgos inadecuados. Dado que no estás diversificado, que no estás pensando en el futuro, que no tienes esa visión de largo plazo, eventualmente, si te golpea una crisis, sea como estamos viviendo estos meses, o algo más fuerte, o algo muy particular de tu industria, vas a tener una muy alta volatilidad de las ventas y por ende de las ganancias de la compañía. Esa es una consecuencia, porque solo dependías de una industria, por ejemplo, no estabas diversificado. Y hay, en consecuencia de eso, vas a tener un riesgo financiero también, porque habías planificado muy confiadamente en que esa industria sigue creciendo, la de tus clientes, y resulta que tuvo un golpe y eso te va a atrapar si tenías deudas que no eran eficientes o no estaban bien medidas. Entonces, si hay que realizar una identificación de estos riesgos, desarrollar planes de contingencia. El más importante y el más sano es diversificar, innovar y seguir creciendo en el largo plazo para manejar estas futuras crisis, porque las crisis van a venir. Eso no va a dejar de pasar. Y las compañías que se reinventan en las crisis, como decía Cristian al principio, que destruyen lo que ya no funciona, destruyen lo que incluso estaba funcionando sabiendo que eso va a dejar de funcionar, es la mejor medida preventiva de seguir manejando estos riesgos adecuados. Y para eso vale analizar escenarios. ¿Qué pasa si sube, si sigue cayendo esta línea? ¿Cuánto deberíamos vender de una nueva línea? ¿O qué, si sigue cayendo esta línea, qué podemos hacer en el proceso interno para mejorar el margen de esa línea, igual mantenerla y que sea atractiva? O si sigue cayendo esta línea, ¿qué otro nuevo producto, qué otro nuevo mercado podemos abrir con este mismo producto o servicio que la recupere en parte o al menos la mantenga? E implementar un sistema de riesgos, o al menos de cuando planificas financieramente y estratégicamente, que tengas muy claro cuáles son los supuestos que van a provocar esos problemas o que más son golpeados en crisis, tanto a nivel de efectivo como urgente y a nivel de creación de valor o aumentar el valor de la compañía como esa visión de largo plazo. Y una de las cosas que creemos que es más importante, y Cristian creo que también va a estar de acuerdo, es en la desalineación estratégica, tanto frente al mercado, que no estás entendiendo que tienes que diferenciarte para poder competir y no ser percibido como uno más, sino como único en la competencia, como e igual y más importante, a la interna. Que todo tu equipo esté alineado y obsesionado con esa diferenciación que va a implicar innovación y con crear valor. ¿Qué va a pasar si no estás haciendo eso? No hay una dirección coherente. Para un día el dueño del negocio quiere irse para un lado y 2 meses después ve otra oportunidad porque fue a una feria y se va para otro, y el equipo a la interna no tiene un criterio claro de por qué se fue para otro lado. Puede ser correcto, pero como no has comunicado de manera coherente, le preguntas al jefe de producción, la estrategia cuál es? Te dice A, y al jefe de ventas la estrategia es Z. Entonces, esa falta de alineación y coherencia es muy importante porque va a no tenerla, porque si no la tienes, vas a tener esfuerzos, iniciativas fragmentadas, cada uno va para su lado, y no tienes la capacidad, esto es importante, de alinear a todo el mundo a invertir en lo que sí va a ser rentable en el futuro, porque tienes una lucha para primero convencer a todo el mundo que está viendo una parte del elefante diferente, usando esa ya conocida analogía de que cada uno ve una parte de un elefante dentro de un cuarto. La idea es por lo menos tener en conjunto un supuesto de cómo se ve el elefante, y en función de eso es más fácil alinear al equipo en ese sentido. Entonces, definir claramente cuál es la visión y misión en la empresa es absolutamente importante. Parece un trabajo casi esotérico a veces, pero es el precursor del trabajo de innovación y es el precursor del trabajo de finanzas. Alinear los objetivos de departamento a estos objetivos estratégicos y monitorear continuamente estrategias. Esto es alineación estratégica. Y de ahí lo que hay que buscar es adoptar ese enfoque de visión de largo plazo, utilizar herramientas que te permitan controlar lo anterior e implementar programas tanto de liderazgo como de innovación continua que permeen toda la compañía y no solo en un departamento. Entonces, me voy a agarrar de lo que decía Cristian y llevando el ejemplo a la exageración. Hemos visto compañías que tienen departamentos de innovación cuando es solo ese departamento que está llevando las prácticas, pero se le hace difícil llevar las prácticas a todo el resto de departamentos. Y asimismo, aunque es más tradicional y más conocido o más aceptado, también el departamento financiero aislado tampoco tiene sentido, porque cada uno de sus departamentos está jalando para lo correcto, crear valores financieros, innovar el departamento de innovación, pero está jalando para su lado y peleando con el resto de departamentos. Ahí es cuando tienes un problema de alineación estratégica e integración, y concretar temas de innovación en esa situación de la compañía es muy, muy, muy complejo.
Entonces, con eso terminamos las 10 partes, los 10 problemas potenciales o más que problemas, síntomas que puedes estar sintiendo, una descripción de esos síntomas y cómo evitar cada uno de estos o cómo comenzar a hacerlo, ¿no? Con esto queríamos ir a una parte donde decimos qué pasa si no corriges esto a tiempo, porque realmente las crisis siempre van a pasar y las crisis pasan cuando no anticipas o cuando no las esperas. Entonces, si comienzas a ver alguno de estos síntomas en tu negocio y no los comienzas a atacar, aún así no sea el fin del mundo hoy día, estás anticipando que cuando realmente hay una fluctuación importante en el mercado, no te agarre con sin ningún tipo de resguardo. Y lo que podría pasar son este tipo de cosas, ¿no? Primero, en el tema de creación de valor, veíamos el ejemplo anterior, recordándolo, no había 825, sino 725, habían $100.000 menos. Entonces es muy fácil que aumente el inventario en $100.000 porque no estuvimos viendo, como decíamos al principio, Cristian mencionaba, la obsolescencia de los productos y comenzar a ver esa antigüedad de inventario, cómo realmente está afectando, si es que es porque bajó coyunturalmente la demanda en el mercado, o es porque es un producto que efectivamente ya el mercado no necesita, o una competencia que no identificamos que está dándole algo mejor. Entonces puede pasar eso, es fácil de que ese pequeño tema comience a erosionar los márgenes, comience a provocar menos valor. Y en este caso, con apenas, entre comillas, apenas $100.000 de mayor inventario, vendiendo lo mismo, ganando lo mismo que ganábamos, si alguien tiene que financiar esos 100.000 adicionales, ya la rentabilidad no paga el costo de los proveedores de dólares. Entonces aquí ya estás destruyendo valor, porque igual le tienes que pagar al banco y para quien destruyes valor es para los accionistas, porque no les va a pagar los dividendos que esperaban. Y lo mismo si es que no tienes más inventario, sino que tienes menos ganancia, en vez de 150.000, 74.000, tienes menos eficiencia, la rentabilidad sobre capital baja aún más y estás perdiendo, no estás pagando el costo de todos los proveedores, le estás pagando al banco, definitivamente, 9% le pagas al banco, pero no le pagas al inversionista. Entonces, en ese sentido, esas son las consecuencias financieras de este tema. Entonces, ¿qué pasa en el largo plazo si no estás realmente obsesionado con crear valor con estos conceptos sencillos? Vas a estar eventualmente sobreviviendo de manera financiera por todo lo que vimos, cómo la crisis te puede pegar si no estás preparado o tomando acciones proactivas de esto, o si es que estás en un mercado que está subiendo en general y estás haciendo plata y acumulando porque son años de vacas gordas y comienzas a invertir en algo que no está alineado a tu estrategia, que realmente no es innovador y que no sabes cuáles son los resultados financieros, estás lanzando monedas al aire con los fondos que tanto te ha costado ganar en años anteriores. Entonces, ¿qué pasa si no innovamos? En un segundo solo para... Ahí está. No ha avanzado Ya. ahí. Perfecto. ¿Qué pasa si no innovas? ¿Qué pasa si no? Pues mira, analicemos lo siguiente. Este es otro estudio bastante conocido que dice dónde está el impacto y dónde estamos haciendo innovación. Y nos gusta o no, estos son números reales, porque esto es resultado de la investigación de muchas empresas, pero también se observa en la realidad caso a caso. Que cuando tú centras tu esfuerzo estratégico y financiero en los mercados actuales y las capacidades actuales, probablemente el 60% de todo tu presupuesto de la empresa o de innovación o de finanzas o de estrategia, lo que sea, pero un gran volumen económico, va a estar centrado en evolucionar tu negocio, que probablemente no sea tan innovador. Simplemente estás haciendo lo que hay que hacer. ¿Dónde se observa? Por ejemplo, empresas que ponen como presupuesto de innovación instalar una plataforma de comercio electrónico, pero están concentrados en usar la plataforma de comercio electrónico para mercados actuales y capacidades actuales. Por ende, esto es como esos conductores que han conducido coches antiguos de los años 60, 70, y solamente conocen esa forma de conducir y de la noche a la mañana compran un automóvil de alta gama, alta potencia, con todos los gadgets tecnológicos, además automático, pero lo conducen como conducían a la antigua, ¿ya? Y eso es lo que muchas veces ocurre con las tecnologías. Distinto de decir voy a poner una plataforma para ir a nuevas capacidades y nuevos mercados, pero ya llegaremos a esa parte. Luego tenemos la diferenciación real.
cuando estoy hablando ya de generar nuevas capacidades en mercados actuales. Y ahí un 20% de la inversión va a estar minera ahí. Luego hay un 15% en capacidades actuales y nuevos mercados. ¿Y dónde está la revolución? No se usa la palabra innovación, es mejor hablar la revolución. Cuando estoy realmente apuntando y metiendo mi dinero en nuevas capacidades y nuevos mercados. Antes de comenzar la reunión de hoy, Antonio y yo comentábamos, mirando unos datos de empresas del Ecuador, cómo realmente pueden crecer, y hay un dato muy interesante que espero hay un momento para que lo compartas, Antonio, sobre cómo hay un porcentaje de empresas que deben crecer y aprovechar según sus índices financieros para poder pasar de un 10 a un 15% en su rentabilidad y su utilidad. Es decir, están perdiendo valor por la forma de operar. Pero esto tiene que ver con esto. ¿Dónde estoy poniendo mis huevos de oro? ¿Estoy pensando en mercados actuales o capacidades actuales, nuevas, viejas, tradicionales, las que hago siempre, etcétera? Porque eso me permite saber dónde voy a obtener resultados con los números de esta manera. Otra cosa es rentabilizar ese 5%. Es decir, ese 5% lo voy a convertir en un 70% o voy a generar un nuevo negocio. Porque se pierde al no estar aquí o al menos no intentar llegar aquí. El problema es que muchas empresas están muy felices en el lado opuesto, en el presupuesto. ¿Qué más podemos ver? Veamos la siguiente. Lo otro, pérdida de talento. Todos los casos que les mencioné inicialmente, y hay muchos más, nosotros incluso apagamos algunas diapositivas de otros casos de empresas, es que atraen talento. Y lo hemos descubierto en Ecuador. Hay empresas que al innovar están atrayendo talento, no porque sean grandes empresas, sino porque son empresas que su forma de hacer las cosas es muy innovadora. Es decir, cómo me relaciono internamente, cómo nos relacionamos directivos con colaboradores, cómo tomamos decisiones, lo hacemos distinto, operamos de una manera distinta. Desarrollamos el negocio en conjunto, es decir, miramos el futuro en conjunto. Eh, Buscamos que sea excepcional nuestra vivencia, nuestra experiencia como trabajadores y directivos sea excepcional, por eso hablamos de imán de lo excepcional. Nos adaptamos a lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque no solamente somos trabajadores y directivos, también somos clientes de nuestros productos y por ende podemos decir cosas y nos diferenciamos competitivamente. Y hay dos ganancias, o sea, dos realidades. La ganancia real, y estos son datos reales, incluso comentados con empresas ya aquí en el Ecuador. Hay menos esfuerzo de contratación, los talentos llegan solos. Es decir, a empresas que están innovando, al llegar talentos, van a crecer en el mediano plazo. De hecho, ya lo están consiguiendo en el corto plazo. La rotación de personal disminuye, aumenta la satisfacción, el clima laboral. Los equipos son propositivos, no esperan que el jefe les diga algo. Lo vimos en el caso de Natura. Se preocuparon del personal y obtuvieron beneficios. Beneficio real, aumenta la tasa de ideas realmente innovadoras, lo hemos constatado. Ideas desde el Ecuador, por ejemplo, que son innovadoras a nivel latinoamericano. Ya no solamente son innovadoras porque no las hace nadie más en el Ecuador, sino que realmente estamos innovando en Latinoamérica. Reducción en el tiempo en resolución de problemas. ¿Alguien de ustedes ha calculado el ahorro que se produce cuando sus directivos y colaboradores tardan menos en resolver problemas cada vez más complejos? Le voy a decir que si uno le pone número, el ahorro es gigante. Hay concentración en problemas complejos del negocio. Un problema complejo es abrir un mercado donde no va la competencia o donde no quiero que la competencia entre. Eh, lo dicen los grandes científicos de la administración que estudiamos en las universidades y vamos a charlas, muchos empresarios, y nos lo dicen. Un directivo que está tomando decisiones sobre tal o cual plataforma de software comprar o cómo mejorar la línea de producción, está gestionando, no es estratega. Cuando tenemos una cultura creativa e innovadora, los directivos se convierten en estrategas. Y aquí llegó lo último, aumento de directivos innovadores y gestores. Todo esto se traduce en números como lo mencioné al inicio, 20% en ahorro, 25% en margen de utilidad, minimización del riesgo financiero, aumento de la calidad laboral, minimización de conflictos laborales, porque eso significa una economía muy grande, aumento de ideas propositivas, innovadoras a nivel latinoamericano, especialmente ahora que Latinoamérica quiere exportar a nivel mundial, y más aún que estamos firmando convenios con Europa, con Estados Unidos, donde ellos tienen más capacidad propositiva, porque estas culturas las han desarrollado mucho más. Y una cosa importante, esto no es imposible. Lo hemos observado, lo hemos constatado y lo hemos construido en muchos países de Latinoamérica. Sigamos.
¿Cómo giramos el barco? ¿Cómo vamos a innovar creando valor financiero? Primero, preguntémonos, ¿qué puedo hacer para innovar? Sí, una primera solución es tener un líder de innovación, pero que tenga liderazgo, pero un liderazgo real. No es el liderazgo que se dice, porque soy gerente, soy líder. No, tú puedes tener un jefe de área que lo pongas de responsable de innovación porque tiene un liderazgo en generar esa cultura y esa mirada financiera que hemos comentado anteriormente. Luego, obviamente, otra cosa que podemos hacer es tener muchos consultores y equipos de innovación, pero hay que tenerlos alineados, no que estén desalineados. ¿Qué es lo que encontramos habitualmente? Típico caso, hemos creado células de innovación. 2 meses después vino otro consultor y dijo, hemos creado tribus de innovación. Y la pobre empresa va cambiando de células a tribus, pero no ve el retorno financiero. Pero eso ocurre porque no hay un alineamiento estratégico de la innovación con el negocio. Luego capacitar a equipos, pero no se capacita a los líderes. Capacitamos a los que son parte de las áreas de innovación y a los directivos, pero dejamos fuera a los líderes. Los líderes son invisibles, porque los líderes hacen cosas, ¿ya? Y no necesitan publicitarlas. Entonces las empresas tienen que aprender a detectar esos líderes reales. Y luego hay algo que siempre se hace, pero ahí lo hemos marcado que no debe hacerse, es innovar por decreto. Sí, señores, vamos a innovar. Tú ahora eres responsable de innovación y tienes que innovar. Eso es innovar por decreto. Les digo en la práctica, eso es el asesinato de la innovación. Hay que innovar paso a paso, partir con los recursos que tengo, de forma económica, de forma pausada, pero sin dejar de obtener resultados en el corto plazo. Beneficios que hemos constatado y que son los beneficios de lo que nosotros hemos observado. Nosotros tenemos 12 años no somos unos aparecidos. Yo tengo 30 años en innovación, desde que comencé a trabajar directamente en innovación y no he dejado de trabajar en innovación. ¿Qué cosas hemos visto? Ahí les coloco otros clientes nuestros, los pequeños, nosotros tenemos clientes de diferentes tamaños. ¿Ya? Les mencioné inicialmente empresas relativamente pequeñas, tenemos emprendimientos, startups, ahora no estamos entrando a empresas deep tech, pero por ejemplo DHL, ¿ya? Al tener los servicios que le damos, que le permitió entender cómo posicionar su estrategia de innovación. Ya no la ven como una cosa ajena. Esto es un trabajo en Chile. Ya no ven como la innovación como algo que llegó a la moda o vino alguien y me lo explicó, o de repente el gobierno, un estado dijo, hay un presupuesto para innovar y las empresas les voy a dar un pedacito. ¿Ya? No, es porque lo entienden. Nosotros lo hemos visto en Perú, claridad. Hay varios programas de promoción de la innovación en Perú que el gobierno, los estados, los gobiernos regionales, locales, nacionales, tienen fondos que las empresas postulan. Pero la empresa cuando recibe el fondo, lo ve con una mirada de estrategia. De hecho, no se asigna el fondo sin que los directivos tengan completamente claridad en su alineamiento estratégico entre innovación y la estrategia. Banco Santander, expertos en innovación a nivel mundial, referente. ¿Por qué no? ¿Por qué se acercan a nosotros? Porque le damos una mirada objetiva de cómo hacer un cambio cultural desde la innovación. Entendiendo y dando una mirada distinta, ¿cierto? Latinoamericana, internacional, global y de una red para entender cómo producir el cambio que se genera a partir de la innovación. Y les doy un dato. Nadie, ningún ser humano se opone al cambio. Eso se lo puede decir cualquier consultor experimentado. ¿Ya? No solamente se los digo yo. ¿Por qué? Nadie se opone al cambio. Uno se puede oponer al cambio cuando no ve los beneficios o cuando tu formación, tu educación, tus estudios te dicen, interesante que me hablen del cambio, pero no es claro lo que me están diciendo. ¿Ya? Pero ojo, ningún ser humano se opone al cambio. Lo que uno se opone es cuando me dice, oye, veo el beneficio en esto que me están contando. Y en las empresas el beneficio no necesariamente necesita ser económico. Hay muchos, y se lo he expuesto anteriormente. Salcobran, una cadena de farmacias, un retail de farmacias, ¿ya? Como muchos los que tenemos en Ecuador y en otros países de Latinoamérica, los trabajos, al tener esta mirada que damos, es que identifican las brechas del programa de innovación. Porque la innovación no es estática, va todos los años y semestralmente cambiando. Por ende, identificar las brechas de manera continua es muy importante. Aquí les coloco gráficas que hacemos nosotros con nuestros clientes sobre cómo evoluciona la innovación. Nuestra innovación siempre es cuantitativa y medible, no es una cosa de decir, vas a innovar y mañana vas a ser el nuevo Uber
¿ya? O el nuevo Microsoft, ¿ya? O el nuevo Tesla. No, puedes innovar siendo muy rentable sin llegar a ser Tesla. Bien, eso quería contarles de nuestro lado, maximizamos todo y esto se reduce en números, ¿ya? ¿Cuáles son los resultados que mostramos? 10%, 50% en reducción de niveles de inventario, 25% en ahorros administrativos, 10 al 20% en reducción de ciclos de trabajo. ¿Y cómo se hace eso? Con esta mirada integrada al mundo financiero. ¿Cómo creamos ¿Cómo, valor? ¿Cómo creamos valor? Antonio. cómo creas valor? Igual, y estamos consiguiendo algunas cosas. De mismo sentido, lo mencionábamos antes, puedes contratar un CFO tiempo completo, que hace las funciones y tiene todo, pero es el único que sabe de ROIC y tal vez incluso ese CFO tiempo completo no necesariamente está tan alineado con innovación. Entonces tienes dos problemas. El CFO está buscando aumentar el ROIC de la compañía por su lado, peleándose con ventas para que no des descuentos, peleándose con producción para que sea más estandarizada la producción, pero está empujando solo. Y ese es el problema de decir, ok, para aumentar el valor y aplicar todo lo que me dice Antonio, de crear valor, que no entiendo bien estos índices, pero de ley financiero sí lo entiende, estás lanzándole otra vez a una isla, a un feudo, en vez de crear esta conciencia de, en nuestro caso, maximizar el valor del negocio. Igual que Cristian, hemos visto también varios casos donde varios consultores de diferentes índoles existen y dices, ok, si todo esto lo que dicen Cristian, Antonio, lo entiendo, necesito contar a un consultor, pero están desalineados a que todo el enfoque de lo que están haciendo debería maximizar el valor y los beneficios no tangibles igual deberían de una u otra forma mejorar el ánimo del equipo para alinearse a la estrategia de maximización de valor, tienes un problema. El otro es solo, entre comillas, capacitar al equipo, pero no alinearlos, que es el tema estratégico que mencionábamos. Y el otro punto es que tú, como dueño de negocio, que estás en este tipo de charlas y que tal vez estás entrenándote en algo más profundo, terminas siendo el único que conoce a profundidad de maximizar el valor y de innovar, pero realmente no logras delegarlo al resto de la compañía porque tú estás solito contra el mundo. Entonces, tanto en el tema de innovación como en el tema de maximizar el valor, debe ser un tema integral. No tiene que haber un programa que se entienda que va a ser algo ya no solo algo de una capacitación únicamente de 2 meses a un grupo de personas, sino un programa que viene desde dirección hacia y va bajando, donde primero hay que entender la situación actual, si estás creando o no creando valor, hacer una valoración de la compañía en función de la estrategia. Esto es parte, lo voy a pasar rápido ahorita, pero es para otra charla. Muchas veces la estrategia no está conectada con el futuro financiero de la compañía. Luego entrar a entender en profundidad la data, especialmente de tus clientes, quién es el que más te compra, por qué, y qué margen te deja esto de acá, controlar todo esto de acá, todo lo anterior, finanzas y clientes. Y ahí complementamos en generar equipos que estén enfocados en resolver un problema que sabemos que va a impactar en el valor de la compañía. Y aquí es donde comienza la implementación de estas recomendaciones muy financieras y analíticas y donde germina la innovación y donde se tienen que usar las metodologías de innovación y enfoque de innovación a todo nivel de la compañía y no solo un departamento. Nuestra experiencia ha sido con equipos multidepartamentales también, donde tienes al de finanzas, al gerente general, al de compras, de supply chain, al de bodega, que están pensando en cómo resolver un problema específico. Y crear esa dinámica, aparte de provocar innovación, provoca algo que en inglés se llama buy-in o convencimiento, también para manejar esa resistencia al cambio que mencionaba Christian, que lo entienden, se apropian de las ideas y es más fácil que ejecuten luego eso en beneficio de la compañía. Y esto, tal vez todo lo que hemos hablado ahora, es que si hay una alineación de todo el esfuerzo de la compañía, vamos a invertir en proyectos que efectivamente maximicen el valor y el resultado en el largo plazo, porque esto le mentiríamos si eso hace 2 meses, un año, esto no es poca cosa. Buscas trascender las métricas de solo ventas o solo flujo o X o Y o Z y estás buscando la métrica de maximizar el valor de la compañía de manera integral. Entonces, para un poco lo comentaba Cristian al principio, que quisiéramos, como para muestra un botón, quisiéramos que se lleven a nivel de conclusión general, englobadora anterior con cifras aterrizadas. Estos son cifras reales, y son públicas también de la Super, y si nos quieren preguntar sobre esto,
Vamos a dar los datos después para ver esto, podemos ver esto específicamente de su industria. Pero esto es el top 100 de industrias, no comercios, no de compañías, solo las compañías industriales del país. Que en el Ah, yo, 2020, Antonio, hago una sola acotación. Como hay gente que no es de Ecuador, este es estos son datos de la Superintendencia de Ecuador solamente. No obstante, en sí, otros países se repite el mismo fenómeno. Eso nada más. ya, perfecto, uy, sí. Entonces, se vendieron, sí, por alguna razón en Ecuador la información es pública, se vendieron 18 billones en el 2022, este top 100 de compañías industriales. Generaron en utilidad, así como el ejemplo veíamos que eran 6 millones y 150 mil, aquí el símil son 17 billones y 1 billón de utilidad. Para lograr estas ventas y esta utilidad, toda la industria, o el top 100 de las industrias, usó 10 billones de capital, sea en propiedad, planta de equipo, inventario, cuentas por cobrar, lo que hayan usado. Esto, la división entre capital invertido e ingresos, genera un 10% de retorno sobre ese capital invertido. En productividad y eficiencia, solo para complementar el ejercicio, si divides ingresos para capital invertido, te da 1,17, es decir, están vendiendo $1,70 por cada dólar que tienen invertido en capital y tienen 6% de eficiencia, 1 millón para 18 por cada dólar que tienen que están vendiendo. Y eso genera, la multiplicación de estos dos genera el 10%. ¿Qué es importante de observar? De estos 100 solo hay 35 compañías que están por encima del promedio. Entonces, estas son las compañías excelentes, ¿no? Que están por encima del promedio. Pero vamos a poner un grado más de dificultad en esa vara. Debería cada una de estas compañías, en función de los costos financieros de Ecuador y el riesgo de Ecuador, generar al menos, y tal vez es más, un 15%. Este número debería ser 15% para poder pagarle a todos los proveedores de fondos. Compañías de estas 100 que cumplen esto, solo hay 21 que superan, que cuando hacemos este cálculo para esa compañía, supera el 15%. Hay compañías que están en 35%. ¿Sí? Entonces, la reflexión de eso es que si hoy, y hay esos ejemplos en este top 100 incluso, si hoy estás en un 5% de este ROIC, competir sin diferenciación con benchmarking, haciendo lo mismo que todo el mundo, te va a llevar máximo al 10%, porque ese es el promedio del mercado. Entonces, eso es lo razonable según las prácticas actuales, según la industria en la que estás, porque tal vez es un poco más madura. Entonces, en el caso de las compañías de este tamaño, entonces te va a llevar al 10%. Y aquí ya tienes un plan de acción, ¿no? Que deberías aplicarlo. Si estás en esta realidad, deberías aplicarlo para llegar al menos al benchmark de la industria. Pero lo que te va a llevar a la excelencia es la innovación, porque es la forma más creativa de usar ese capital invertido en todas las aristas que hemos mencionado, que te va a llevar a provocar este 15% o más, o este 35%. El que más tiene en esa lista es un 35%. Un poco el mensaje es que maximizar valor e innovación no solo son compatibles, sino que también son medibles a través de criterios financieros, porque maximizar el valor es una práctica más allá de lo financiero, simplemente lo mides tangiblemente con finanzas, y son necesarias para la excelencia. Y el caveat aquí, o el otro punto adicional a esto numérico, es que tiene que estar alineado a tu visión del mundo, de dónde quieres llevar la compañía, a tu estrategia, y debe lograr alinear y motivar a tu equipo. Si no, esto no va a ocurrir. Ni siquiera llevarlos del 5 al 10 ni del 10 al 15. Todo esto tiene que ocurrir también al mismo tiempo. Es un poco un poco tratando de hacer un gran resumen de todo lo anterior y evidenciar con cifras esto, es importante entenderlo y tenemos más ejemplos de eso, porque estábamos viendo justamente números de que compañías que tienen marcas y tienen esa identificación de branding, como el que mostraba al principio Cristian, a ese nivel industrial son las que más margen bruto tienen 50% de margen bruto cada vez que venden, pero tienen que invertir más en marketing y usan tal vez un poco más de capital en otras cosas. Igual generan valor al final, pero eso es una combinación de cómo hacerlo. Pero hay otras compañías y esas compañías normalmente venden al público, pero tienen una marca reconocida y generan valor en función de eso. Pero otra compañía que estaba justo debajo de esa tiene una estrategia totalmente diferente, es de ser lo más productivo y eficiente posible en su operación, porque tienen un margen mucho menor, de un 23%, pero son tan eficientes con su inventario y con lo que están usando de propiedad, planta y equipo, el capital que están usando, que igual generan un ROIC mayor de 15
pero con otra estrategia diferente. Y probablemente la innovación en ese segundo ejemplo es más en el proceso productivo que en su marca de imagen. Entonces, en tanto si estás al público y que el branding es esencial para lo que estás haciendo, como si tú le vendes a otra compañía y realmente la experiencia del cliente y el proceso es donde tienes que enfocarte, la innovación es lo que te va a provocar llevar de un lado a otro. Entonces, eso es un poco como lo queríamos tratar de englobar todo lo que hemos conversado y cerrar la charla con una oferta especial de Cristian y nuestra, de que a los que escriban, y nos pueden escribir al final y los mensajes vamos a poner nuestra información de contacto, podemos darles una charla sin costo de una hora profundizando un poco más en esto de qué es crear valor. Yo sé que fue muy rápido, así que si no entendieron bien o cómo esto aplica a sus números, esta es la oportunidad para verlo, porque en esta charla incluimos la información de su compañía y ya no de la industria en general, este es el top 100 industrial, sino de su industria en particular. Lo podemos hacer y entender qué pasó en el 2022 y cómo va 2023 según cierta competencia seleccionada, aparte de profundizar en dudas que probablemente les quedaron y que podríamos ir resolviendo de manera personalizada y con confidencialidad. Y de parte de Cristian, tenías también una Nuestro oferta, ¿no? lado, sí, perdón, gracias. De nuestro lado, es un servicio de consultoría uno a uno, lo mismo que ha mencionado Antonio de Volt. En el fondo es para ver o diagnosticar o conversar durante una hora, que es el servicio que damos tanto Volt como nosotros, ¿ya? De analizar cómo lideras para facilitar las prácticas innovadoras. Que es muy importante esto, que no es un liderazgo solamente basado en comportamiento, sino un liderazgo de comprensión de lo que es la estrategia, comprensión de lo que es un análisis financiero sin ser obviamente experto en finanzas, experto en estrategia, sino cómo estás articulando todo y qué sentido tiene o cómo estás articulando la innovación para generar este ambiente ya, empresarial, laboral, organizacional, que te lleva a innovar de manera continua, tal como lo hemos mostrado en todos los casos. Y acoto algo y destaco, todos los casos que hemos mostrado, tanto de grandes, medianas, pequeñas empresas, lo vemos y lo observamos en empresas de diferente tamaño. Ya no solamente necesitamos hacer un estudio sectorial para demostrar que lo que estamos comentando no se da en empresas pequeñas o medianas, porque sí se da el mismo fenómeno. Y es muy importante para pymes, medianas, startups, obviamente grandes empresas, entender este fenómeno desde el punto de vista de la innovación, porque realmente la innovación es la que hace crecer ese 5% o producir esos ahorros que hemos comentado. Aquí están nuestros datos de contacto. Nuestros datos de contacto, se los voy a poner también el mío personal, ¿ya? Para que lo tengan. Esperen un segundo. Sí. ¿Ya? Para que lo tengan ahí en el chat también. Consulting. Y por favor, si alguien tiene alguna pregunta, la puede formular ahora. No hay problema. O si no, ya vamos dando por cerrada este webinar del día de hoy, que quiero acotar nuevamente con mucho orgullo. Este es el segundo que hacemos en esta materia y ha sido gracias a la iniciativa y al interés de la Cámara de Comercio Española Ecuatoriana de Guayaquil, que vio que es un webinar de alto interés a sus afiliados, ¿ya? Muchos de los cuales están presentes el día de hoy, así como otras personas fuera de la Cámara. Y esperamos seguirlo repitiendo en otros contextos. Y siempre estamos mostrando datos actualizados. Como les dijimos, esto es en la innovación, la finanza, el crecimiento estratégico, cómo se están moviendo los mercados, muy rápido. Entonces siempre estamos continuamente eh, revisando los datos, compartiendo información que se actualiza, compartiendo información que está saliendo y obviamente comentando nuestras experiencias. Bien, con eso termino mi intervención.